Pienso que es un animal. Un loco, enfermo y venal. Un héroe. Así es como deberíamos llamarlo. Hace cosas que la policía no hace. Un insulto grotesco a la segunda enmienda. Un fascista, pero sin la autoridad. Si me pregunta a mí, a la gente como Frank Castle se le debería... aplaudir por enviar a los ladrones, delincuentes y violadores a la morgue donde pertenecen. Dejen que esos bastardos sientan miedo cuando caminen por la calle. La impunidad parece ser uno de los factores que coloca a México en uno de los rankings más deshonrosos, pues se ubica en los primeros lugares de América y el mundo. Y en Morelos, frente a la violencia contra las mujeres en el estado, ahora ha nacido un supuesto vengador que bajo el apodo de El Limpiador busca hacer justicia para las mujeres. Se repite la historia del hijo de Sam. Es Bernie Getz. Parece que el único que nos está protegiendo es Frank. Si cualquiera puede matar a cualquiera en esta ciudad, ¿dónde termina la locura? El Limpiador es el nombre que ha escogido un presunto asesino en Morelos, que se habría propuesto acabar con presuntos responsables de ataques a mujeres y robo de infantes. Correteas por esta ciudad como si fuera una maldita galería de tiro. ¿Qué haces ¿Tú crees tú? que...? ¿Qué haces tú? Actúas como si fuera un parque, golpeas a los abusivos con tus puños. Los mandas a la cárcel y todos te llaman héroe, ¿no? Y al mes, a la semana, al día siguiente, están de vuelta en las calles haciendo la misma mierda. Sí, entonces tú los mandas a la morgue. Hartos de la delincuencia, vecinos de Chachapa se han organizado contra los delincuentes que afirman los acechan. Todos los días grupos se instalan en diversos puntos de esta Junta Auxiliar Municipio de Mozoc, Puebla, para montar guardias. Incluso velan afuera de sus domicilios. Yo creo que no hay bien en la mujer que mate eso, pienso. ¿Y cómo sabes eso? Solo lo sé. Mira alrededor, esta ciudad apesta, es una cloaca. Apesta y huele a mierda y no puedo quitarme ese olor de la nariz. Yo creo que este mundo necesita hombres dispuestos a tomar decisiones difíciles. Eso es lo que mentira, pasa. Frank. ¿Te gusta Tú a ti sabes o no? eso. Solo que yo hago lo que tú no puedes hacer. Tú los golpeas y vuelven a levantarse. Yo los golpeo y se quedan ahí. Permanente. Me aseguro de que no vuelvan a salir a las calles. Me enorgullece. Un grupo como este no surgiría si no fuese por el hecho de que lo estamos viviendo, ¿no? Los superhéroes. Figuras heroicas, con ideales a seguir, personajes aparentemente de ficción, los cuales luchan en sus historias por crear sociedades más seguras. Hoy en día estamos en una época donde la cultura pop está rodeada de este género, de estos actos. Se usan para propaganda, para películas, para cómics, literalmente ya es imposible jamás haber visto o escuchado algo que no sea de este tipo de personajes. Y si algo no se puede negar es lo influyentes que se han vuelto, que desde niños crecemos viendo a personajes de ficción en mallas ajustadas haciendo justicia por mano propia, por una sociedad aparentemente más segura, o por combatir al mal. Ya sea que hablemos de cosas para niños como Dragon Ball, el Capitán América, Superman, el Santo de Plata, estos y un sinnúmero más de ejemplos. Y esto solo hablando de los más populares, pero ¿qué pasa con el resto de películas, de géneros o inclusive videojuegos? Porque una cosa es hablar de aquellos personajes que combaten el crimen en licra y traje de baño, pero no son los únicos personajes, tenemos varios otros ejemplos, como Punisher, los relatos de héroes mitológicos como es en plan Hércules o Ares, las historias de samuráis o también los relatos de Sherlock Holmes, inclusive las películas de vaqueros. Todos aquellos ejemplos de personajes haciendo justicia por mano propia, que vaya, si nos remontamos a los primeros casos de todas estas historias, sería retroceder a los principios de la humanidad misma, de historias en las que meramente van cambiando los valores de aquellos justicieros idealizados. Ahora, todos estos personajes o ideales, en definitiva, deberían ser ficción, historias que son meramente para entretener o en su caso más práctico, enseñarles a los niños y jóvenes valores de como la honestidad, la justicia o la valentía. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando estas figuras no se quedan meramente en la ficción? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien está tan hecho polvo de la cabeza o se siente en plan medio o tan cansado de las injusticias que decide empezar a hacer los mismos actos que un personaje de historietas? Quiero que visualices un momento que de la noche a la mañana apareciera una persona en plan Punisher o en plan vaquero y empezar a hacer las locuras que solo haría un personaje de ficción. Lo llamaríamos loco, ridículo o Dios sabe que mil cosas más, aunque claro, eso solamente si habláramos en el primer mundo. Pero en realidad es que llegó el día en el que no tenemos que imaginarnos que eso llegue a pasar, porque ya está pasando. Para los que hayan masticado pilas la última semana y no sepan de lo que estoy hablando, en México, concretamente en el estado de Morelos, se anunció públicamente un justiciero, el cual se adjudicó al puro estilo de personaje de historieta el nombre de El Limpiador, al cual lleva perpetrados 2 homicidios a presuntos criminales, los cuales, siguiendo un modus operandi, ha dejado abandonados en coches alrededor del estado de Morelos.
Ahora, aún a día de hoy, que ha pasado un mes de dichos sucesos, se sabe realmente poco de este justiciero anónimo. Y vamos, estoy seguro que estarás pensando que por el simple hecho de que soy fan de los superhéroes, y es uno de mis temas favoritos, este video va a tratar de cómo idolatro una figura que hace justicia por su mano. Pero en realidad es que no es así. La razón es bastante sencilla, y es que no tiene mucho tiempo que subí el video hablando de las funas. En aquel video hablaba de cómo la sociedad moderna, latinoamericana, sobre todo hablando de las mujeres, se había tenido que orillar al hacer justicia por mano propia a través de redes sociales, quemando presuntos criminales en redes sociales, específicamente del tipo sexual. Pero ¿esto? Vamos, hablamos de un tipo que se puso en plan Punisher y le arrebató la vida a no menos de 3 personas, que bueno, una vez más, reitero lo que dije en aquel video, y lo ideal, lo que yo considero correcto, entre comillas, es que se hubiera llevado a estas presuntas personas ante la justicia y llevaran un debido proceso. Que bueno, hablar de debido proceso, una vez más, hablando en México, donde el 90% de los crímenes son impunes, que vaya, diciendo este dato ya parezco disco rayado, pero una realidad es que no hay una justicia. Lo que es más, hay que analizar un lado negativo de esta historia, y es que por mucho que fueran criminales, existe alguien allá afuera que por fin perdió la cabeza y está cazando presuntos criminales abiertamente. ¿Qué pasará el día en el que se equivoque de persona? Todo esto sin mencionar el estado psicológico, que ya hablaré más adelante, que llevaría a una persona a perpetrar este tipo de actos. No podemos descartar un complejo antisocial de la personalidad, o algo mucho peor. Existen muchas cosas que realmente no sabemos. Lo que es más, considero que es prematuro el que se esté llamando héroe, puesto que aún no sabemos poco o casi nada respecto a las cosas que lo habrán motivado a salir a hacer justicia por mano propia. Ahora, no quiero ser el JJ Jameson y empezar a tirarle a una persona que en el mejor de los casos trata de hacer lo correcto, pero me llama la atención que en los últimos años van saliendo cada vez más figuras con este tipo de mentalidad de pensar que la vida real en realidad es una clase de videojuego o una clase de cómic en la cual es tan sencillo imitar este tipo de actos. Y vamos, no hablamos de que es la primera vez que ocurre, no hablamos que es el primer loco que se pone mallas ajustadas y empieza a golpear criminales como si fuera de cualquier cosa, como si de una profesión se tratara. Pero el problema es que obviamente con la fama que han tenido los superhéroes, cada vez más van saliendo estas figuras a las cuales se les hace realmente fácil, lo cual es ignorar que los actos que cometa un personaje de cómic es meramente ficción. El tomar justicia con nuestras manos, hablando como ciudadanos o como civiles, no debería ser una meta aspiracional, y el tratar de recrear los actos que pasan en el cine o en las historietas de ficción no debería ser tampoco algo digno de admirar, o que los medios lo estén llamando héroes, como si fuera algo que tuviéramos que incentivar a nuestra sociedad, o peor aún, a los niños. ¿Qué? ¿Quiere alguien pensar en los niños? Yo sé que esta es una opinión polémica. Después de todo, ¿quién se molestaría porque algún criminal muriera? Después de todo, si la policía los arrestara, estos saldrían libres al poco tiempo, lo cual es algo triste si te lo pones a pensar, puesto que la razón detrás de que no solo estén saliendo cada día más justicieros a la luz, sino que los altos grados de aceptación que tiene la gente a este tipo de notas es por la propia impunidad que se está viviendo en México. Y vaya, no es el único país en el que están saliendo este tipo de figuras. Y ya que estamos, hagamos un encuentro de todos aquellos actos que se han ido normalizando en México, donde la justicia por mano propia es bien vista. Iniciemos por el que hablé en el video pasado, y en el que hasta cierto punto, aunque no es una agresión o ataque del todo directo, sí que tiene un potencial bastante grande de dañar a alguien, y es el tema de las funas, donde de hecho ya son cosa prácticamente de la vida diaria, que salga una multitud de denuncias en un gran número de tendederos, en el cual se busca, al menos como represalia o en palabra de otros, venganza, el exponer la imagen pública de un presunto agresor por parte de su víctima. No me pararé mucho a hablar de esta última porque ya la hablé en el video anterior, pero en esencia ese es uno de los modos más normalizados que hay hoy en día. La segunda forma de justicia por mano propia, también dicho sea de paso, bastante grado de aceptación hoy en día, es la del tipo de defensa. Claro que el término de justicia de defensa lo estoy autonombrando yo mismo, puesto que hasta ahora no he visto a alguien se digne a categorizar estos actos como lo estoy haciendo yo. Pero cuando me refiero a la justicia de defensa, es a todos aquellos casos en los que eres víctima de un crimen, pero ya sea por un descuido, un arma oculta o conocimiento de defensa personal, o simplemente suerte, puedes defenderte de tu agresor, culminando en muchos casos en una golpiza o posterior linchamiento a dicho agresor. Casos como estos, y que recordarán varios, son las tantas palizas que se les suelen dar a los rateros de las combis cuando estos atracos salen mal. Y la número 3, y una de las más peligrosas en mi opinión, y ya la mencionamos, y son los linchamientos. Popularmente practicados en los pueblos, siguen aquella tradición de antaño de, como su nombre le indica, es la de una comunidad lincha, golpea o asesina a una persona por la mala fama o por ser un delincuente conocido, aunque también se da el caso de linchamientos por diferencias culturales o religiosas.
religiosas, pero de eso hablamos en otro video. Ahora, seguro te estarás preguntando, ¿qué tienen que ver estas tres formas de justicia por mano propia con el hecho de que alguien esté tan hecho polvo de la cabeza que ande dándoselas de justiciero? Y bien, la razón es que todas y cada una de estas formas hoy en día no solo están justificadas, sino que, al menos hablando de Latinoamérica, están sumamente bien vistas y apoyadas. Y vamos, yo no quiero ser el moralista de turno que va a ponerse a defender criminales, ni mucho menos salir a decirle a la gente que no se defienda. Sin embargo, estamos pecando de inocentes si no viéramos las diferencias entre cada una de estas formas. Y no todas las formas o no todas las represalias deberían ser aceptadas como otras, ni mucho menos deberíamos ponerlas todas en el mismo costal como si de la misma cosa se tratara. Por ejemplo, hablando de las funas, solo le estamos creyendo a una presunta víctima, y aunque claro, está denunciando de un modo directo, no es fiable confiar en un testimonio sin siquiera un proceso previo, o más evidencia que respalde dicho testimonio. Pero bueno, no la podemos considerar tan grave porque no es un ataque directo, o lo que quiero decir es que no está dañando físicamente al acusado, y tampoco todas las funas terminan teniendo un impacto tan contundente, así que dentro de todas las que hay, es de las más inofensivas. Por otro lado, la que es meramente de defensa, no hay nada que investigar. No podemos ponerla al mismo nivel que las funas o de la cacería que está haciendo este justiciero, puesto que usualmente cuando se toma justicia por mano propia es en el justo momento en el que uno está siendo agredido, por no decir que en los casos específicos como en asaltos en la combi o por la calle hay evidencia fílmica de lo que está ocurriendo. Claro, sigue teniendo sus lados negativos, como lo son los casos en los que la defensa acaba dejando en estado vegetal al agresor, puesto que tampoco es correcto abusar al punto de quitar una vida, pero este caso ya es más debatible y no hay nada que investigar. Aquí no entra la presunción de inocencia, puesto que te estás defendiendo. Sin embargo, es aquí donde llegamos a la justicia que imparte el limpiador, la cual comparte los problemas de las dos anteriores. Póntelo a pensar por un momento, no estamos hablando de una persona cazando criminales, estamos hablando de una persona que persigue presuntos criminales. No solo no hay debido proceso, no solo no hay evidencia, no solo el castigo que se está imponiendo es excesivo. Y claro, yo sé que es sumamente debatible si en casos como crímenes por secuestro, narcotráfico o abusos, si la pena de muerte debería ser considerada, que en mi opinión sí que debería. Pero, ¿qué pasa con el resto de crímenes? ¿Podemos poner en el mismo lugar a un simple ladrón o a un dealer de mota? Crímenes debatiblemente que son más inofensivos. ¿Queda el derecho a alguien de matar en represalia como si todos los crímenes fueran iguales, sin distinción? Estamos hablando de una persona que está jugando a ser juez, jurado y verdugo. Si esto fuera un cómic, no sé, en plan Spider-Man, estaríamos viendo a un superhéroe de turno golpear a un asaltante o a un asesino, pero hay una diferencia enorme entre golpearlos o entregarlos a las autoridades a directamente cazarlos y eliminarlos, que por otro lado está lo que ya he comentado antes, y es, ¿cómo sabemos para empezar que son criminales desde un inicio? ¿En qué se basa o de dónde obtiene la información para castigar a sus víctimas? Piénsalo por un momento, si están tan seguros de que una persona es un secuestrador, solo hay pocas opciones para tener dicha información o tener dicha certeza, así que a menos que seas un policía o alguien con acceso a ese tipo de información, o la otra cara de la moneda, que estés inmiscuido tú mismo en el mundo criminal y por eso tengas esa información. Lo que quiero decir con esto, y de hecho es una hipótesis que varios medios están barajeando, sobre todo del supuesto vigilante, es que también es una persona del mundo criminal y que también puede que no se trate de una única persona, sino de un cártel directamente. Claro que es meramente una hipótesis, pero vamos, es sorprendente el cómo la gente está vitoreando actos de El Limpiador con la poca información y las pocas apariciones que ha tenido este personaje. Y vamos, tampoco quiero yo demonizarlo, simplemente hay poca información para dar un juicio o un veredicto. Lo que es más, usando el mismo ejemplo que está pasando ahorita como sociedad, si el día de mañana asesinaran a tu vecino o a cualquier persona, con el simple hecho de decir sin evidencia alguna que era un criminal, y la gente se queda tan tranquila como siempre. Ahora, lo que estoy a punto de hacer es algo bastante poco profesional, sin embargo, quiero dejar la duda en el aire. Si yo fuera alguien dedicado al área de la salud psicológica, definitivamente esto estaría totalmente mal, pero en el hipotético caso de que el limpiador o inclusive cualquier otra persona empezara a hacerla de vigilante cual historieta, eso daría mucho debate sobre cómo tiene que ser la mente o el estado psicológico de una persona que sin remordimiento alguno, aún tratándose de un criminal, es capaz de arrebatarle la vida a una persona. Ahora, seguro te estarás preguntando por qué digo que es algo bastante poco profesional lo que estoy haciendo, y es porque si fuera un psicólogo o un psiquiatra, el hecho de diagnosticar a ojo es algo bastante poco profesional, porque no se está haciendo ninguna prueba para demostrar lo que estás diciendo. Así que esto lo dejo como una mera hipótesis, pero lo que quiero decir es que no estamos hablando de una película o un videojuego, no estamos en el GTA donde puedes matar a quien sea y no tengas represalias en tu mente. Estos actos pueden llegar a dejar a una persona con serios trastornos
trastornos, si no es que ya los tiene de antemano. Y en el caso de no tener remordimiento alguno por sus actos, ya no se estaría hablando de una persona con algún complejo mesiánico o antisocial de la personalidad, inclusive hasta psicópata, con el abanico de posibilidades dentro de la mente. Inclusive simplemente es una persona que agarró la excusa para este tipo de personas de saciar dicha necesidad o dicho placer, o al menos una forma de justificar sus actos, siempre y cuando su ira la desemboque en criminales, algo similar al personaje de Kira en Death Note. Claro, estoy meramente especulando un hipotético caso, pero que tiene bastante fundamento. Ahora, yo sé que si tengo suscriptores mexicanos, seguramente el caso del limpiador les recuerde mucho al caso de El Marino Loco. Los que no hayan escuchado la historia del Marino Loco, bueno, muchos lo consideran casi como uno de los casos de los superhéroes en la vida real, el cual era un marín perteneciente a las Fuerzas Armadas Mexicanas de identidad desconocida, el cual cazaba y torturaba narcotraficantes en México, el cual recurría a actos de dudosa moralidad para hacer su trabajo, como lo era el uso de tortura y ridiculización de sus presas, al cual incluso hoy en día tiene una recompensa por su cabeza por 1 millón de pesos. Sin embargo, yo creo que el contexto del limpiador y el Marino Loco no son iguales para comparar. Si tuviera que ponerlo en personajes de cómics, es como poner al Capitán América y a Punisher en una comparativa. Si bien el Marino Loco sí abusaba de cierta manera de su poder, siempre estuvo consciente de a quienes les hacía daño. De hecho, como dije antes en el hipotético caso del limpiador, el Marino Loco era un miembro oficial de las Fuerzas Armadas, y aquí no entra la presunción de inocencia o el preguntarnos si verdaderamente eran criminales, puesto que la información que él tenía era de criminales abiertamente prófugos de la justicia, eran narcotraficantes y otras figuras de alto peso. Aunado a eso, los actos de justicia que el marino hacía no eran actos que hiciera fuera de la ley o por mano propia. El Marino Loco es alguien con superiores, con rango y siguiendo un reglamento, por no mencionar que en las Fuerzas Armadas Mexicanas, si algo también se toma en cuenta es cuidar el estado psicológico de dichos miembros, porque insisto, matar no es algo que se pueda tomar tan a la ligera, y no es como que tenga la autorización de matar a quien le plazca. Si el Marino Loco fuera alguien que saliera con pipa en mano a cazar criminales por la calle dejando los cuerpos por donde le plazca, otra cosa sería, pero por lo que sabemos, sus actos siempre fueron dentro de la ley. Por otro lado, el limpiador, ¿a quién responde? ¿En qué se basa para atacar a sus víctimas? Lo que es más, lo que lo diferencia del Marino Loco es esa forma de narcomensaje, dejando los cuerpos expuestos al público y a la sociedad, como si de un mensaje o de terrorismo se tratara. Y claro, podríamos pensar que quiere espantar a los criminales, pero yo no creo que como sociedad tener cuerpos tirados sea algo que necesitemos. Y a ver, si en realidad resulta que las víctimas sí acaban siendo agresores o criminales o violados, pues tampoco voy a ser yo quien se queje, o el que se ponga en plan moralista a decir pobrecitos o que también son personas. No, nada de eso. Pero lo que de verdad debería preocuparnos es estos casos de justicieros se están haciendo cada vez más presentes en nuestra sociedad, y el que la gente los vea como héroes, como si esta fuera la forma correcta de hacer las cosas, eso sí que es peligroso. Porque les haré una pregunta, es incluso una forma de verlo bastante hipócrita. Si un policía, sin preguntarle a nadie, sin seguir seguidores, saca la pipa y asesina a una persona y dice que es un criminal, ¿por qué el policía es malo? Abiertamente sabemos de que eso sería un abuso de autoridad. Así que, ¿por qué cuando lo hace un policía está mal, pero cuando lo hace un desconocido y se adjudica héroe, está bien? ¿No es un pensamiento bastante hipócrita que tenemos en este momento? Incentivar cada día más a las personas a empezar a tomarse la justicia por mano propia, eso no es justicia. Tampoco va a resolver el problema de la violencia, todo lo contrario, estamos generando más violencia. Esto simplemente es un reflejo inverosímil y el grado de inseguridad al que ha llegado nuestra sociedad, y para nada debería ser un ejemplo a seguir. De hecho, yo ya me empezaría a preocupar de que cada vez más gente quiera imitarlo. ¿Que cuál es la solución? Bueno, yo sé que me centro un poco más en criticar el problema y que la solución tiende a ser un poco más compleja, pero lo que yo propongo sería atacar el problema de raíz, y definitivamente sería invertir en una policía mejor entrenada y más cualificada, porque no, por más Daredevils o Spider-Man que tengamos en nuestra sociedad, lo que nos importa es bajar la tasa de crímenes, no aumentarlos, y que a su vez no se tome la ley por sus manos. Aquel que quiera defender su país o castigar a los criminales perfectamente puede hacerlo. Digo, todavía se aceptan gente en la policía, ejército y marina, aunque claro, no todos les gusta la idea de seguir órdenes o de la disciplina. Si la idea de ser un justiciero es tan atractiva para este tipo de gente, es porque es sencillo, es emocionante y no se tiene que responder a nadie por estos actos. Pero ¿qué pasará cuando alguien intente detenerlo? Yo sé que este video es una opinión controvertida y para nada quiero criminalizar o darle un mal punto de vista a las personas que tratan de hacer
ser un país mejor, pero sí quiero criticar esa idea de glorificar a cualquier personaje que va saliendo cada vez más radical que el anterior, meramente porque dice estar haciendo lo correcto o verlo como un ejemplo a seguir, ni mucho menos el llamarlos héroes solo porque sus acciones se asemejen a lo visto en películas. Yo sé que los crímenes casi el 100% de las veces quedan impunes, y conozco perfectamente la corrupción de la que es gran parte la mayoría de organismos de mi país, incluidas la policía o los sistemas de justicia, cuyo nombre muchas veces hace exactamente lo contrario. El problema de que cada vez más vaya en aumento figuras que de distintas maneras empiecen a cobrar defensa o inclusive venganza contra criminales es también en gran medida por los altos grados de desconfianza que tiene la población en las autoridades de castigar estos crímenes o de mínimo combatirlos, donde llegamos al punto de tener que hacerlo nosotros mismos. Pero esto no es una solución. Que tu vecino esté armado o que haga las cosas por sí mismo no es seguridad, es miedo. Solo hay que ver cómo está justamente Estados Unidos por esta mentalidad. Pero tampoco es la solución a nuestros problemas el tema de los vigilantes. Vaya, si no funciona la policía, que tiene más elementos y personas, menos lo va a hacer personas independientes con un arma en mano. Todo lo contrario, solo van a causar más accidentes, más tiroteos y más crímenes. Por no mencionar a los civiles que exponen al no tener ningún tipo de reglas o entrenamiento. Una vez más, el crear una policía con entrenamiento, recursos, capacitación y el equipo necesario para hacer su trabajo es la mejor vía para ir reduciendo los crímenes en el país. Señores, por más que me duela decirlo, no vivimos en un mundo de historietas. Y si existe un Punisher rondando por allí, cuya mente llegó al punto de ir por la vida castigando sin remordimientos, no hablamos de alguien seguro o de alguien sano, ni de un ejemplo que hay que admirar. Creo que nuestros países merecen algo mucho mejor que eso. Y yo no criminalizo sus actos, pero tampoco creo que sean un ejemplo a seguir. Este es el mundo real, y las consecuencias de estos actos así no se queden en simples paneles de cómic o de escenas de acción bien coreografiadas. Este es el mundo real, y las consecuencias de dichos actos así no se quedan en simples paneles de cómic o en escenas de acción bien coreografiadas. En el mundo real hay consecuencias reales.